Hoy día vamos a hablar acerca de reacciones químicas, ¿ya? Hablar de reacciones químicas es hablar de, como su nombre lo dice, procesos químicos. A diferencia de una mezcla en donde los cuerpos se unen y se pueden separar y puedo recuperar los componentes de la mezcla, en una reacción química o en una combinación no pasa eso. En una reacción química, por lo general, los procesos son irreversibles y yo ya no puedo retornar a lo que era originalmente. Esa es la gran diferencia entre hablar de una reacción química y hablar de un proceso de mezcla. Por ejemplo, pregúntate, cuando tú tienes o unes una agua con sal, pregunta, ¿podrías recuperar el agua de la sal o podrías llegar a separar el agua de la sal? ¿Sí o no? Cuando tú unes agua con sal, ¿podrías lograr separar el agua de la sal? ¿Sí o no? Itan nos dicen que no, ¿ya? ¿Todos de acuerdo con Itan? Itan nos dice que no, No, no se puede. no se puede quitar. No se puede quitar. Daniel también nos dice que no se puede separar el agua de la sal. ¿Todos de acuerdo con Itan y con Daniel? O sea, yo mezclo agua con sal y me dicen no puede separar el agua de la sal. ¿Sí o no? Ya, mire, la realidad es que sí se puede separar el agua de la sal. Oye, pero no, ¿cómo voy a lograr? ¿Sería difícil o caro? Ah, Maffer dice sí sería difícil o caro. Bueno, ni tan difícil ni tan caro te diré, porque cuando tú tienes agua con sal, lo que tú puedes hacer es calentar el agua y cuando calientas el agua y el agua se evapora, entonces lo que te va a quedar en el fondo va a ser la sal. ¿Ya? Como ustedes son pequeños, de repente esto lo pueden hacer con papá, con mamá, ¿no? Que ponga de repente un plato con agua y un poquito de sal y que lo empiece a calentar y vas a ver cómo se va a evaporar el agua y va a quedar la sal en el fondo del plato o si no en una olla, ¿no? Lo pones un poquito de agua salada, dejas que se evapore y vas a ver cómo en el fondo aparece la sal. Entonces, eso significa que en ese caso no hubo una reacción química. Cuando hay una reacción química, los componentes típicamente pierden su identidad y se convierten en otros nuevos componentes. Buenos días, Xiomara, ¿cómo estás? Se convierten en otros nuevos componentes y es más complicado poder separarlo. Por ejemplo, imagínate que tú tengas una hoja de papel y la enciendas, la quemes, ¿ya? Si tú quemas una hoja de papel, te pregunto, ¿tú puedes recuperar esa hoja de papel? Porque se te va a formar, ¿qué cosa? Se te va a formar llama, se te va a formar luz, se te va a formar humo, se te va a formar cenizas, ¿no? Un cuerpo negro. Te pregunto, a partir de todo eso, ¿tú podrás recuperar tu hoja de papel? ¿Sí o no? Mía nos dice que no, Carla nos dice que no, 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 profesor, María ni en no, vida. y también nos dice que no. O sea, eso es imposible, no vas a poder hacerlo. Ahí hay una reacción química. En este proceso lo que ha ocurrido es que las sustancias dejaron de ser lo que eran originalmente y se convirtieron en nuevas sustancias, en nuevos cuerpos con nuevas propiedades. A diferencia del agua salada, en donde tú al mezclar el agua con la sal por evaporación puedes separar el agua de la sal, al quemar una hoja hay una reacción química y yo no puedo recuperar mis componentes iniciales. Entonces, una cosa es hablar de una reacción química donde hay combinación y otra cosa es hablar de una mezcla en donde, como su nombre lo dice, es la mezcla o unión de sustancias que se pueden separar y recuperar sus propiedades. Por ejemplo, el agua y la sal es una mezcla. ¿De acuerdo? En cambio, cuando tú quemas una hoja de papel, está ocurriendo una reacción química o una combinación. Cuando tú, por ejemplo, dejas caer una pastilla de Alka-Seltzer, un antiácido, o dejas caer sal de Andrews en agua, tú ves la efervescencia. Esa efervescencia también es una reacción química. Profe, pero eso es complicado, de repente no puedo tomarlo. Ya, fácil, mira, consíguete una mentita, ya, esas mentitas, y esa mentita déjalas caer en gaseosa y cuando la mentita tú la dejas caer en gaseosa vas a ver que hay una efervescencia. Eso también es una reacción química, es un proceso en donde el ácido de la gaseosa está reaccionando con la mentita y está formando compuestos, ¿ya? Entonces, eso te evidencia que hay reacción química. Sin embargo, una reacción química
se puede manifestar de muchas maneras. Una reacción química se puede manifestar por la formación de un líquido, la formación de un sólido, la formación de un gas, el cambio de color, el cambio de olor, el cambio de sabor, puede manifestarse de muchas formas. Pero algo que es clásico de toda reacción química es que se forman nuevas sustancias y estas sustancias tienen características diferentes a las originales y también hay un cambio de energía del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema libera calor o el sistema absorbe calor. Si el sistema libera calor, chicos, ¿cómo se le llama al proceso? ¿Endotérmico o exotérmico? Si el proceso libera calor, ¿endotérmico o exotérmico? ¿Cómo se le llamaría? Exotérmico, muy bien, Mía, excelente, ¿sí? Se le llamaría exotérmico. Y si absorbe calor, ¿cómo se le va a llamar? Endotérmico, ¿no? Obvio. Por ejemplo, cuando tú quemas una hoja de papel, ¿el proceso qué tipo de proceso es? ¿Endotérmico o exotérmico? Pregúntate, ¿el sistema absorbe o Exotérmico. libera calor? Exotérmico. Claro, exotérmico porque el proceso libera calor, ¿cierto? O sea, si tú quemas una hoja de papel, al inicio ese fueguito, esa llama, pero después la hoja se enciende y libera calor. Entonces es un proceso exotérmico. Te pregunto, cocinar los alimentos, ¿ya? Cocinar los alimentos, ¿será un proceso exotérmico o endotérmico? Pregúntate, cuando Endotérmico. papá prepara los alimentos, ¿qué es lo que ocurre? Ellos ponen todos los ingredientes en la olla y solito se prepara el alimento. ¿Ah? ¿Qué tiene que ocurrir? Endotérmico. Claro, lo que tú haces es le aplicas calor al sistema y cuando el sistema absorbe el calor empiezan a ocurrir reacciones químicas y eso es lo que le cambia el sabor a los ingredientes, ¿cierto? Entonces la comida que es cruda se convierte en comida cocinada, es un proceso que absorbe calor. Por lo tanto, cocinar los alimentos, ¿qué tipo de proceso será? ¿Exotérmico o endotérmico, chicos? Endotérmico. Endotérmico. Endotérmico, perfecto. Entonces, fíjate que hemos visto varias cosas. Primero, que hay una diferencia entre lo que es una mezcla y una combinación, o una mezcla y una reacción química. Cuando tú tienes una mezcla, las sustancias se juntan, pero luego tú puedes separarlas. Ejemplo, el agua y la sal. Pero cuando hay una reacción química, una combinación, casi siempre se forman nuevas sustancias y es complicado retornar a lo que era originalmente. Ejemplo, cuando tú quemas una hoja de papel, tú no puedes retornar de la ceniza, la llama o el humo al papel que tenías originalmente, ¿de acuerdo? Lo otro que hemos visto es que una reacción química se puede manifestar de muchas formas. Cambio de color, olor, sabor, formación de un sólido, liberación de un gas, de muchas maneras. Pero algo característico en toda reacción química es que hay un cambio de energía del sistema. El sistema libera calor o el sistema absorbe calor. Si libera calor, ¿cómo se le llama al proceso? ¿Endotérmico o exotérmico? Vamos, ¿cómo se le llama? ¿Endo o exotérmico? Exotérmico. Exotérmico. Exodérmico no, exotérmico, con la letra T de térmico. ¿Ya? Exodérmico está relacionado con la piel, ¿ya? Exotérmico. Y si absorbe calor, ¿qué proceso será? ¿Exotérmico o endotérmico? Endotérmico. Endotérmico. Excelente, esa es la forma. Esas son las ideas con las que ustedes se tienen que ir quedando. Ahora, para nosotros poder expresar lo que ocurre en una reacción química, utilizamos un esquema que se conoce con el nombre de ecuación química. Por ejemplo, esto de acá viene a ser una ecuación química. Y una ecuación química que es algo que tú, de casualidad, has podido ver en el colegio, ya te lo han enseñado o no. Esta es una ecuación química. Esto es una representación de lo que está ocurriendo en una reacción química, ¿ya? O sea, si tú quieres leer esta ecuación química, ¿qué te está diciendo? Que tú tenías inicialmente a esta sustancia llamada carbonato de calcio y este triangulito significa calor. Y por efecto del calor, este carbonato de calcio se está transformando en óxido de calcio, que es un sólido, y dióxido de carbono, que es gaseoso. Entonces, aunque esto yo te lo estoy diciendo así de manera verbal y tú lo estás entendiendo lo que está ocurriendo, esta ecuación te está dando mucha información. Te está diciendo, oye, mira, tú partiste de una sustancia inicial, reactivo. Esta sustancia inicial se encuentra en fase sólida, estado físico. Necesitó calor para que ocurra el proceso,
condiciones operativas. Y te ha generado a estas sustancias, generación de productos. Uno se encuentra en fase sólida y otro se encuentra en fase gaseosa. Esta ecuación química es la representación de lo que está ocurriendo en la reacción. Lo de la izquierda se llaman reactivos o reactantes. Lo de la derecha se llaman productos, ¿de acuerdo? Y esta flecha me indica el sentido de la reacción. O sea, yo parto de los reactivos para formar productos. Ese es el sentido de la reacción. Voy de izquierda a derecha. Y puedo tener yo algunas otras formas de cómo aparezca esta ecuación química. Si aparece una S, significa que es una sustancia sólida, L, un líquido, G, gaseoso y AC, acuoso, ¿ya? Es muy diferente líquido y acuoso. Acuoso significa que está disuelto en agua. Por ejemplo, si yo mezclo agua con sal, la sal termina siendo acuosa porque está disuelta en agua, ¿de acuerdo? Si ves una flechita con la cabecita para arriba, significa que algo se libera. ¿Qué se libera? Un gas. Si ves una flechita con la cabecita para abajo, algo precipita. ¿Qué precipita? Típicamente un sólido. Por ejemplo, puede ser que en el laboratorio tú unas dos líquidos y esos dos líquidos te den, mira, este es sólido y este sólido es de color amarillo, al final se deposita en el fondo del recipiente, ¿ya? Y si aparece un triángulo, significa que hay calor en el proceso, ¿ya? Si hay una sola flechita, significa que el proceso es irreversible. Como por ejemplo cuando tú quemas una hoja de papel. Tú ya no puedes dar marcha atrás, el proceso es irreversible. Pero hay muchos procesos en química, ¿sí?, en condiciones ordinarias, que son reversibles, o sea, que pueden retornar a lo que eran originalmente. Por ejemplo, las baterías de los celulares o las baterías de los automóviles. ¿Qué haces cuando se acaba la batería de tu celular? Lo cargo con el cargador. Obvio, lo cargas con un cargador, ¿no? La batería de tu celular o tu celular no necesita estar conectado siempre a la electricidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la batería es un dispositivo en el que ocurre una reacción química que genera electricidad. Y esa reacción química que genera electricidad hace que tu celular funcione, ¿ya? Una vez que la reacción química se va acabando y ya no genera suficiente electricidad, tu celular deja de funcionar o se baja la batería. Entonces, haces la reacción inversa, la reacción en la cual tú le das electricidad a la batería para que vuelva a regenerarse la reacción y puedas volver a utilizar tu celular. Entonces, en ese caso, si te das cuenta, la batería del celular es un dispositivo en donde ocurre una reacción reversible. Hay una reacción directa que genera electricidad y la reacción opuesta absorbe electricidad para regenerar a los reactivos. Entonces, las reacciones típicamente son irreversibles si van en un solo sentido y ya no puedo retornar, o pueden ser reversibles si pueden ir en ambos sentidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de reacciones químicas nosotros vamos a encontrar? Por ejemplo, tenemos una primera, ojo, muy importante, esto va a venir en tu práctica, así que apunta, ¿ya? Las reacciones de adición, combinación, síntesis o composición. En otras palabras, unión, ¿ya? Así de facilito. Mira, tú tienes reactivos, 1, 2, 3 o más reactivos y solamente obtienes un solo producto. Si tú obtienes un solo producto, entonces estás hablando de una reacción de adición. Por ejemplo, mira, a ver, nitrógeno con hidrógeno me dio amoníaco. Parto de dos reactivos para darme un solo producto. ¿Te das cuenta? El nitrógeno con el hidrógeno me dio amoníaco. Aquí, el hidrógeno con el oxígeno me dio agua, ¿ya? Y aquí, el monóxido de carbono con el oxígeno me da dióxido de carbono. Los números que están adelante se llaman coeficientes. Eso lo vamos a ver en su momento, pero son números que te ayudan a balancear la ecuación química. Profe, no entiendo. Mira, ¿cuántos nitrógenos ves aquí? Ayúdame, habla. ¿Cuántos nitrógenos ves acá? Habla. 2. 2. Entonces, como acá hay dos nitrógenos, yo coloco un 2 aquí adelante. De tal manera que tengo 2 nitrógenos a la izquierda y 2 nitrógenos a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Pero ahora mira, 2 por 3, ¿cuánto te da? 6. 6. Entonces, como tengo 6 hidrógenos a la derecha, para igualarlo coloco un 3 aquí adelante que me dirá, ah, bueno, entonces ahora también tengo 6 hidrógenos a la izquierda. ¿Quedó claro? ¿Sí? Veamos este mismo ejemplo, pero con el caso del agua, ¿ya? Veámoslo aquí aparte, ¿ya?
Imagínate que yo te diga lo siguiente. Tengo hidrógeno que reacciona con el oxígeno para generarte agua, ¿ya? Para generarte H2O, ¿ya? Mira, ¿cuántos oxígenos ves aquí? Habla. ¿Cuántos oxígenos ves? 2. 2. Entonces, el 2 no viene acá. Eso no vale, ¿ya? Lo que tú vas a hacer es, voy a borrarlo porque si no, no vaya a ser que después me digas, oye, el profesor me dijo que se hace eso. No, ¿ya? Se va, tiqui, 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 se va, ¿ya? Entonces, ¿qué haces? Mira, uy, me aparece el borrador. ¿Qué haces? Dices, como acá hay 2 hidrógenos y acá hay 2 hidrógenos, pero acá hay 2 oxígenos, entonces, ¿qué coloco aquí adelante? 2. 2. Pero ahora cuenta, ¿cuántos hidrógenos hay aquí? 4. 4. Entonces, ¿qué coloco aquí adelante? 2. Un 2 para tener 4 hidrógenos a la izquierda, 4 hidrógenos a la derecha. 2 oxígenos a la izquierda, 2 por 1, 2 oxígenos a la derecha. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, esa es la forma que se va a trabajar para Profesor, yo no entendí. ¿Puede repetirlo, por favor? Veamos. Te lo repito con otro ejemplo, ¿ya? Para que quede claro. Chicos, ya, ahora como entendieron el primer ejemplo, me van a ayudar con este segundo ejemplo, ¿ya? Imagínate, yo te digo, tengo el nitrógeno que reacciona con el hidrógeno para generarte amoníaco NH3. ¿Ya? NH3. Pregunta, ¿cuántos nitrógenos veo yo acá? 2. 2. Entonces, ¿qué coloco aquí adelante? 2. 2. Profe, ¿por qué coloco un 2? Porque serían 2 nitrógenos a la izquierda, 2 nitrógenos a la derecha. ¿Ya? Ahora cuenta, ¿cuántos hidrógenos ves acá? 6. 6. 2 por 3, 6. Como acá hay 6 hidrógenos, me pregunto, oye, acá veo 2 hidrógenos, ¿qué número debería colocar aquí adelante? Ayúdame. 3. 3, claro. Entonces, si coloco un 3, vas a decir, bueno, sería 3 por 2, 6 hidrógenos. 6 hidrógenos a la izquierda, 6 hidrógenos a la derecha. ¿Estamos? 2 nitrógenos a la izquierda, 2 nitrógenos a la derecha. Si tú deseas, le colocas el 1 acá, se ¿Y sobreentiende. por qué dos tienen que ser 2 nitrógenos a la izquierda y 2 nitrógenos a la derecha? Es lo que no entiendo. ¿Cómo tienes, perdón? ¿Y por qué tienen que 2 nitrógenos a la izquierda, 2 nitrógenos a la derecha? ¿Por qué? Ah, claro, porque tiene que estar balanceado, tiene que haber una igualdad. No puede ser de que yo parto de acá de 2 nitrógenos y acá solamente voy a tener 1. O sea, tiene que haber una igualdad. Por ejemplo, imagínate, ¿ya? Si es que tú tienes acá un huevito. Ahí está, un huevito. ¿Un huevito de qué consta? Ayúdame. ¿Cuáles son las 3 partes más importantes de un huevito? Cáscara, clara y yema. Cáscara, clara y yema, ya. Digamos que la cáscara, ¿ya? La cáscara tenga una masa de 2 gramos, ¿ya? La clara tenga una masa de 10 gramos, ¿ya? Y la yema tenga una masa de 3 gramos. ¿Cuál es la masa total al inicio? Ayúdame. 15, profesor. 15 gramos, excelente, muy bien. Pero de todo esto, ¿tú qué vas a utilizar? Vamos, ayúdame antes que se nos vaya la hora. La De clara esto y la que... yema, ¿no? La La clara clara y la yema. O sea, tú vas a utilizar la clara y la yema para hacer tu huevito, ¿cierto? Entonces, idealmente, el huevito acá que tú has frito, ¿qué masa debería tener? Te creo. 13. 13. 13 gramos, perfecto. Tu huevito frito debería tener 13 gramos, ¿ya? Pero acá yo no estoy cumpliendo con la ley de la conservación de la masa, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque no puede ser que yo parta de 15 gramos y solamente recupere 13 gramos. ¿Qué es lo que está faltando? Está faltando el cascarón que tú has botado a la basura. Y ese cascarón que tú has botado a la basura, ¿qué masa tiene? 2 gramos. 2 gramos. Ahí están tus 15 gramos a la izquierda y tus 15 gramos a la derecha. Solamente que esto se convirtió en el huevito frito y esto se convirtió en el desperdicio. Profe, ¿y eso qué tiene que ver con lo que hemos visto anteriormente? Que se debe cumplir la ley de la conservación de la masa. Si yo tengo 2 nitrógenos a la izquierda, debería tener 2 nitrógenos a la derecha. Si yo tengo 6 hidrógenos a la izquierda, debo tener también 6 hidrógenos a la derecha, porque siempre tiene que haber una conservación o una igualdad. ¿Qué me dice la ley? La masa no se crea ni se destruye, solo se Transforma. transforma. Excelente.
Por esa razón es que debe darse esa situación. ¿Se entiende ahora, Cristian? ¿Sí? Sí. Muy bien, perfecto. Listo. Entonces, ahora, vayamos con el siguiente tipo de reacción. La siguiente reacción es lo opuesto a la reacción de adición. En la reacción de adición, ojo, importante, fíjate bien porque esto va a venir en tu práctica, ¿ya? En la reacción de adición, tú vas a formar un solo producto. Mira, aquí solamente se formó amoníaco, acá se formó agua y acá se formó dióxido de carbono. Sin embargo, en las reacciones de descomposición pasa lo contrario. Tú partes de una sola sustancia y esta sustancia, por efecto de un agente externo, se va a convertir en otras más pequeñas, ¿ya? Y cuando te hablo de un agente externo, puede ser la luz, el calor, la electricidad, y esos reciben nombres científicos comunes, nombres que te van a ser útiles a ti en un momento. Por ejemplo, si yo te hablo de fotólisis, significa ruptura por efecto de la luz, es el nombre técnico, científico que estás utilizando, fotólisis, ¿ya? Si yo te digo electrólisis, ¿qué será? Ayúdame. La ruptura por efecto de la luz, ¿no? ¿Electrólisis por la luz? O sea, electricidad en general. O la electricidad, perfecto. Entonces, cuando tú hablas de electrólisis, será descomposición por efecto de la electricidad, ¿correcto? Si yo te digo hidrólisis, Eso es por el agua, profesor. por efecto del agua. O sea, el agua de alguna manera está provocando este efecto de hidrólisis. Por ejemplo, cuando tú consumes la sacarosa, o sea, el azúcar de mesa, ¿ya? Esa sacarosa sufre un proceso de hidrólisis y se convierte en glucosa y fructuosa. Y el sabor dulce que tú sientes de los alimentos es por el proceso de hidrólisis. La fructuosa tiene un sabor muy, muy dulce. Hidrólisis. ¿Ya? Y si yo te dijera pirólisis, a ver quién se manda, te recontracreo. Pirólisis, ¿sería por efecto de qué? Pirólisis. Pirotécnico, pirólisis, por efecto del ¿El fuego? Fuego. fuego, del calor, ¿correcto? Entonces, si yo te digo pirólisis, viene a ser una descomposición por efecto del calor. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, acá? El carbonato de calcio o el clorato de potasio, por efecto del calor, se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono, y aquí cloruro de potasio y oxígeno, ¿de acuerdo? En este otro caso, por electrólisis, tú puedes descomponer al agua. Mientras que acá, fíjate, tú con el hidrógeno y el oxígeno formas agua, tú puedes aplicarle electricidad al agua y al aplicarle electricidad al agua se forma hidrógeno y oxígeno. Eso lo puedes hacer en casa si quieres. Lo que puedes hacer es consíguete un vaso de plástico si quieres, ¿ya? Échale agua, échale sal, agítalo y déjale caer una pila, ¿ya? Una pilita, una batería. Y vas a ver cómo en los extremos de la batería empiezan a salir dos gases. ¿Y eso por qué? Porque la electricidad que está presente en la batería está que provoca la electrólisis o la descomposición del agua. Por uno de esos lados sale hidrógeno y por el otro lado sale oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, dos reacciones, las de adición y las de descomposición. Vayamos al siguiente tipo de reacciones. Las reacciones de simple desplazamiento o simple sustitución. En estas reacciones, quiero que te fijes, ¿ya? Una sustancia desplaza a la otra. Por ejemplo, mira, el zinc quiere estar con el cloro, pero el hidrógeno se interpone entre ellos. Entonces, el zinc, por su sueño, lo bota y se queda con el cloro. ¿Sí? Uno lo bota al otro, o uno reemplaza al otro. ¿Quién iba a consultar? Yo, profesor, una pregunta, ¿qué significa esa AC y esa S que está ahí abajo del zinc? De eso? AC significa que está acuoso, o sea, que el ácido está disuelto en agua, ¿ya? O sea, esto está disuelto en agua. La S significa que es un sólido y la G significa ¿qué cosa entonces, chicos? Un gas. Un gas, ¿correcto? O sea, el hidrógeno que se formó es un gas, que es el gas que tú ves acá, ¿de acuerdo? Entonces, tú esta barrita de zinc la dejaste caer en ácido y al dejarla caer en ácido se generó el hidrógeno gaseoso y se generó el cloruro de zinc. Lo otro, por ejemplo, ¿ya? Tienes aquí el cloro que reacciona con el bromuro de sodio. Entonces, mira lo que le va a hacer el cloro al sodio, ¿eh? Dice cloro o sodio, ¿sabes qué? Estás ocupando un lugar que no debe. Vete. Entonces, el cloro lo bota, el cloro lo bota al bromo, ¿ah? Bromo, vete. Lo bota.
Y al botarlo al bromo, el bromo se queda solito y el sodio se queda con el cloro. Esta reacción es una reacción de simple sustitución o simple desplazamiento, ¿de acuerdo? Y otra reacción que es muy común son las reacciones de doble desplazamiento. Mientras que en la anterior, acá mira, esta sustancia la reemplaza o la bota a la de acá, ¿ya? Aquí ocurre por doble vez. ¿Cómo te das cuenta de esto? Porque se unen los del medio y se unen los extremos. Por ejemplo, mira, en el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio se forma cloruro de sodio y agua. Aquí, el cloro con el sodio se unieron, los del medio, acá están, y el hidrógeno con el OH se unieron, los extremos, para formar agua. Acá, mira, ve, el sodio con el nitrato se unen para formar nitrato de sodio, y aquí la plata con el cloro se unen para formar cloruro de plata, ¿de acuerdo? Esto se entiende mejor con ejercicios, así que veamos, ¿ya? Acá. Pasemos esto porque este es más fácil. Esta reacción química, ¿cómo la clasificarías? Vamos, chicos. Directo. Está formando un solo producto. Combinación. ¿Ah? Combinación. Combinación, claro. Como estás formando un solo producto, la reacción es una reacción de combinación. Chicos, esta reacción, ¿cómo la clasificarían? Profe, ¿cómo me doy cuenta? Ah, mira, ve. El bario con el nitrato, los extremos, la plata con el cloro, los del medio. O sea, se unen los medios y se unen los extremos. Doble desplazamiento. ¿Cómo se llama? Doble desplazamiento. Excelente, doble desplazamiento. Muy bien, acá, mira, en esta reacción una sola sustancia se ha separado en otras más simples. ¿Cómo la llamarías? Descomposición. Descomposición, perfecto. A esta reacción la vas a llamar descomposición, ¿ya? Y ahora, tú solito, a esta reacción, ¿cómo la llamarías? Descomposición. También descomposición, claro, porque estás viendo que una sustancia se está convirtiendo en otras dos más sencillas. Entonces sería una reacción de descomposición. A ver, acá, ¿cómo la llamarías? Tienes, mira, se unen los del medio y se unen los extremos. Los del medio y los extremos. Medios y extremos, ¿cómo se llamarían? Doble desplazamiento. Doble desplazamiento. Profe, pero no hay doble desplazamiento. Ah, sí, pero también debes darte cuenta que este es el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio que te da una neutralización. Entonces, esto es una neutralización, ¿ya? Acá, ¿cuál sería la reacción, chicos? El cloro lo está botando al bromo y se queda con el hidrógeno. ¿Cómo se le llama ese tipo de reacciones? Simple desplazamiento. Simple desplazamiento. Excelente. Simple desplazamiento, porque el cloro le dice, oye, bromo, ¿sabes qué? Vete, se va, y se queda con el hidrógeno. Acá, chicos, miren, acá ocurre que el zinc lo bota al hidrógeno. Oye, hidrógeno, vete, y se queda con el cloro. ¿Cómo se llama esta reacción? Simple desplazamiento. Simple desplazamiento, perfecto. Acá, esta reacción, ahora tú solito, ¿cómo le llamarías a esta reacción? Doble desplazamiento. Claro, doble desplazamiento. ¿Pero hay doble desplazamiento? Entonces, Neutralización. Neutralización. Neutralización, perfecto. Hay una neutralización ahí. Ahora, la de acá, ¿cómo la llamarías? adición. Adición, claro, porque estás formando un solo producto. Por lo tanto, reacción de adición. Y acá, chicos, ¿cómo la llamarían? Te recontracreo, tú solito. Doble desplazamiento. Doble desplazamiento. Claro, porque se unen los del medio, acá están, y se unen los extremos, ¿no? Entonces, eso se llamaría doble desplazamiento. ¿Te das cuenta? Entonces, viendo la Profesor. reacción, tú puedes saber de qué se trata. Dime. ¿Me podría explicar en la última, o sea, qué elementos se combinan para que sea un doble desplazamiento? Ah, mira, ve. Para que sea doble desplazamiento tienen que unirse los medios y los extremos. ¿Quiénes son los del medio? El zinc con el cloro. Aquí aparece zinc con el cloro. Y en los extremos aparece el hidrógeno con el azufre. Acá está el hidrógeno con el azufre. Profe, ¿pero se formó este compuesto? Sí. Y ya, ese es otro tema de cómo se forman los compuestos. Lo que a ti te interesa es reconocer que se han unido los del medio y se han unido los extremos. Cuando eso pasa, es una reacción de doble desplazamiento.